La palabra de hoy está en Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Lo voy a leer yo para vosotros. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El título del mensaje de hoy es Yo estoy con vosotros. Jesucristo, Él dijo estas palabras a sus discípulos. Yo estoy con vosotros. No simplemente yo estoy con vosotros, sino que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una gran promesa la que nos dio y la que espero que desde hoy hasta el resto de nuestras vidas podamos disfrutar de esta bendición, de esta promesa. Podemos ver que los discípulos también había momentos que dudaban, ¿verdad? ¿Con qué corazón habéis venido hoy aquí a dar culto a Dios? Estoy seguro que de entre vosotros habrá gente que últimamente no lo está pasando bien y a través del culto espera una respuesta. Hoy está depositando su fe y espera escuchar la voz de Dios para esa respuesta a esa situación que le puede estar afligiendo. Y también estoy seguro que de entre vosotros últimamente hay gente que está dando gracias a Dios por todo, porque continuamente ven su mano sobre sus vidas. A ambos os bendigo para que podáis aferraros al pacto en el día de hoy, como Carmen ha orado. Si de verdad nosotros cada semana estamos encontrando ese pacto que Dios nos da, vais a ver la obra de Dios en vuestra vida y esa es la mayor bendición. Dios prometió estar contigo en todo momento. Nosotros vivimos con este secreto. Si no fuera así, perderíamos las fuerzas cada vez que nos encontramos con una dificultad, ¿verdad? Pero porque vemos que Dios está con nosotros, no hay ningún problema. Porque vemos que Dios está con nosotros, podemos levantarnos cada día y enfrentar nuestra situación. El recibir respuestas es lo normal, pero tampoco hace falta volverse loco por las respuestas que uno recibe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo normal. Somos hijos de Dios, damos culto a Dios, dentro de la palabra confirmamos las respuestas. Es normal. Que la obra de Dios se levante es algo normal. Cuando un hijo de Dios empieza a disfrutar del Evangelio y de esa relación con Dios, cuando su imagen empieza a ser restaurada, la obra se levanta, las respuestas vienen. Entonces no hace falta volverse loco. ¿Por qué? Simplemente da gracias y continúa. Habrá momentos donde no vengan las respuestas. Entonces, igual que cuando vienen las respuestas tampoco hace falta enorgullecerse, cuando no vengan las respuestas tampoco hace falta perder las fuerzas. Porque nuestra vida de fe no se basa acorde a las respuestas que yo recibo hoy. Nosotros vivimos la vida de fe no centradas en las respuestas que recibo. Eso es algo que Dios nos da. Nosotros vivimos nuestra vida de fe centrados en el pacto, no en la respuesta. Por eso os bendigo para que teniendo las mayores expectativas, no esperéis nada de Dios. Que tengáis ese corazón delante de Dios. Que tengáis ese corazón a la hora de venir a dar culto a Dios. Que vengáis con ese corazón de gratitud para darle culto a Dios. Teniendo las mayores expectativas sobre lo que Él va a hacer en vuestra vida y a través de vosotros. Pero a la vez, sin esperar nada. Eso es lo más cómodo de todo.
Hay creyentes que como quieren recibir una respuesta, tiene que ser esta respuesta, Señor. Y si Dios os la da, pues gloria a Dios. Pero si no la da, pierden toda la fuerza. Por eso digo que nuestra vida de fe debe estar centrada en el itinerario del pacto que Dios nos da. La semana pasada veíamos la palabra y cogíamos el título de oración para que solo Jesús quede en nuestras vidas. Los discípulos veían a Elías, veían a Moisés. Debemos tener esa vida centrada en solo Cristo. Que solo Jesús quede en nuestras vidas. No en las respuestas que se levantan. Solo Jesús. Si me centro en la respuesta, sin darme cuenta, viviré mi fe en Génesis 3. Fuimos creados para vivir mirando a Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, quiere decir, su imagen y su semejanza, quiere decir que Dios nos creó con espíritu. De entre toda la creación, solo al hombre le dio de su espíritu. ¿Para qué? Para que pueda comunicarse con él. Para que pueda tener esa relación con Dios. Y eso es esencial para el ser humano. En el momento que una persona recibe a Jesucristo, recibe la salvación, se vuelve hijo de Dios y empieza a disfrutar de su identidad, de su imagen, y empieza a disfrutar de esa relación con Dios, no importa qué tipo de problema se le presente, va a empezar a tener victoria. Os bendigo para que en vuestra vida de fe podáis disfrutar de este secreto. La semana pasada lo vimos. Vivir con solo Jesús. ¿Qué significa esto? Vivir con la respuesta que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús. Solo ese Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Él, a través de Él, hay vida. Por eso, aunque el mundo hable otra cosa, no hay camino. Aunque el mundo diga que puedes hacer esto o lo otro, no es la verdad. Él es la verdad. Y Él es esa vida que necesitamos. Entonces, vivir con solo Jesús significa vivir con la respuesta, con el camino. Si no hago o si no vivo mi vida de fe con solo Jesús, parecerá que no tengo respuestas. Parece que no hay camino para mi situación. En el momento que yo dejo de lado o un poquito de lado a solo Jesús y además de Jesús me aferro a Elías, a la respuesta, a lo que yo quiero, ¿qué ocurre? Llegará un momento que parece que Dios no obra. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me da esta respuesta? ¿Y por qué Dios no abre estas puertas para mí? Sin darme cuenta, yo que fui creado para disfrutar de mi relación con Dios, porque esto es esencial, empiezo a vivir una vida centrada en ¿qué? En mi yo. Una vida de fe centrada en Génesis 3. Ese es el problema de Génesis 3. Queremos ser como Dios, pero no fuimos creados para vivir mirándome a mí mismo, para vivir mirando qué necesito. Fuimos creados para vivir mirando a Dios. Y cuando realmente el Hijo de Dios, el creyente, mira a Dios, todo empieza a ser restaurado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando miramos a Jehová, de verdad que nos damos cuenta, nada me faltará. Por eso la semana pasada, solo Jesús. Os bendigo para que solo Jesús quede en vuestra vida. Vivir con solo Jesús significa vivir con el perdón eterno. Si no es solo Jesús, si en mi vida no queda solo Jesús, rápidamente te afliges por el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Somos pecadores. La palabra de Dios habla que desde el pecado original, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni uno en esta tierra. ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes ser como Dios y vivir sin pecado? La Biblia dice que solo Jesús es el que vino para que todo aquel que en Él permanece no tenga condenación y que la ley de vida en Cristo Jesús te libre de la ley, de la muerte y del pecado. No es que no vayas a pecar, sino que ese pecado ya no te va a traer condenación, porque no hay condenación en ti, porque Cristo te ha justificado. Si no vivo con solo Jesús, rápidamente caigo. Rápidamente el mensaje de Satanás parece que te entra. Mira, ¿y tú eres creyente? ¿Cómo dices tú a tu familia que tú crees en Dios y tú vas a la iglesia? Sí, mira,
lo que haces, mira cómo te enfadas, mira el mensaje de Satanás. Pero bueno, ¿quién te ha dicho a ti que yo vivo sin pecado? ¿Quién te ha dicho a ti que yo no peco, ni que fuera Dios? Vivir con solo Jesús significa vivir libre de la autoridad de Satanás. Satanás está obrando. Obró desde el principio, incluso hoy día está obrando. Pero que ya su destino es el infierno. Ya pronto está llegando el momento donde él totalmente va a ser destruido. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para librarme de toda autoridad de Satanás. Si no es solo Jesús, no tengo más remedio que vivir afligido. Porque solo Jesucristo vino como verdadero rey para destruir las obras de Satanás. Dios exalzó su nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se doble ante él. Esta semana una hermana me comentaba en su foro, o la semana pasada, y me decía que está empezando a dejar de orar tanto por sus problemas y ha empezado a orar más por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a través de la iglesia, por cómo Dios está empezando de nuevo, aunque estamos reunidos por Zoom, cómo Dios, yo veo que le agrada, ¿no? Y cómo empieza a conectar a cada uno de vosotros y las respuestas que cada uno de vosotros estáis recibiendo. Entonces, claro, al orar por estas cosas, ¿qué es lo que me decía? Que esa oración tiene fuerza. Antes oraba por mi problema y eso pues te puede llegar hasta angustiar. Os bendigo para que oréis aferrándoos a solo Cristo. Como he dicho en la introducción, empezad con la conclusión, como he dicho en el mensaje anterior. Nosotros fuimos creados para estar con Dios, para mirarle a Él. Si yo no hago la vida de fe de esta manera y lo hago para mí mismo, para que me vaya mejor, viviré una vida de fe atrapada en Génesis 3. El yo. No fuimos creados para mirarnos a nosotros mismos. Fuimos creados para mirar a Dios. No fuimos creados, como en Génesis 6, para mirar lo material, estar enfocado en lo material, sino que fuimos creados como seres espirituales. No fuimos creados para mirar mi propio éxito, para vivir una vida centrada en mi propio éxito. Os bendigo para que a través de vuestra vida Dios se lleve la mayor gloria. De verdad, todo aquello que os destruye, lo tenéis que dejar en el monte de la transfiguración y que quede solo Jesús. Todo aquello que espiritualmente os perjudica, que va en contra de que en vuestra vida solo quede Jesús, dejarlo en el monte de la transfiguración. Ese es el mensaje de la semana pasada. Y que en vuestra vida quede solo Jesús. ¿Por qué? Porque vosotros sois las personas que todavía os queda, que vais a recibir muchas respuestas. Sois las personas a las que Dios va a bendecir grandemente y os va a dar grandes respuestas. Dios ha preparado todas esas respuestas para vuestras vidas. ¿Por qué? Porque sois las personas que Dios ha llamado al monte, como hoy hemos leído. Hoy deberíamos haber leído todo el capítulo 28, pero por tiempo solo hemos leído desde el 16. En este capítulo 28 Jesucristo ya había resucitado y se apareció a las dos Marías y les dijo: ir a los discípulos y decirles que se reúnan conmigo en aquel monte, que era el monte de los Olivos. Y las dos Marías fueron, se lo contaron a los discípulos que Jesucristo había resucitado y se reunieron en este monte. Y desde ahí empieza el versículo 16, que es lo que hemos leído. Allí es donde se encontraron con Jesucristo y al verle, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Le adoraron. Os bendigo para que cuando os pongáis delante de la presencia de Dios, entréis en esa adoración, la bendición del culto. Y que dentro del culto, ¿qué es lo que ocurre? Dios habla. Jesucristo les habla. Ellos le estaban adorando
¿Y Jesucristo qué les dio? La palabra, que es la respuesta para sus vidas. ¿Y qué palabra tan importante? Pero antes de entrar a eso, podemos ver que ¿qué ocurre? Que había discípulos que dudaban. ¿De qué dudaban? De la resurrección. ¿De qué estaban dudando? De Jesucristo. Dudaban de Jesús, de todo lo que Él les dijo. Ya les había avisado, voy a morir con muerte de cruz, pero voy a resucitar también. Y al verle, los discípulos dudaban, se sorprendían. ¿De verdad es Jesús? O sea, que ha resucitado, que es verdad. Estaban dudando de esa resurrección y dudaban del propio Jesucristo. Por esto se confundían continuamente o se confundían a veces, porque dudaban. Si dudas de Cristo, vienen los problemas. Te confundes. Muchos creyentes viven su vida de fe, dan culto a Dios, pero no tienen seguridad en la salvación. Es verdad, hicieron la oración de aceptación, recibieron a Jesucristo como su dueño y Señor. La palabra de Dios dice que todos los que le creyeron en Jesucristo, creyeron que Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Todos aquellos que lo creyeron y le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero dudan. Si soy hijo de Dios, ¿y por qué a mí me ocurre esto? Y su salvación se tambalea. Muchísimos creyentes que les puedes preguntar, bueno, y si tú mueres, no va a ocurrir, pero si mueres en el día de hoy, ¿tienes seguridad de que vas a ir al cielo? Hay muchísima gente alrededor del mundo que no tiene seguridad de la salvación. No simplemente eso, no tienen seguridad de la respuesta a la oración. Si yo oro de verdad, ¿Dios me responde? Hay veces que lo veo, pero a veces que no. El Hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, Dios os ha dado la bendición para que al orar en el nombre de Jesucristo, Él os va a responder. No simplemente eso, sino que el Hijo de Dios tiene la bendición y debe tener la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Dios prometió su Espíritu. El Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que lo dejaría con nosotros. Y así fue. El Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios. Ese Espíritu os está guiando, obra y está con nosotros continuamente. Pero hay muchos creyentes que dudan de esto. Hay mucha gente que, claro, si se lo dices, lo creen. Es verdad, Jesucristo vino a morir por todos mis pecados. Pero vemos que en su día a día continuamente se afligen por los pecados. Otra vez he pecado, otra vez me he confundido. Pues si es que Dios lo sabe. Dios te conoce muy bien. Y parece que Jesucristo tiene que venir de nuevo a morir en la cruz. No, Él ya vino. Y al morir en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué consumó? Ese camino al cielo. Consumó ese perdón eterno de todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Y destruyó toda autoridad de Satanás que nos atrapaba y nos traía en maldición. Solo en Jesucristo. Solo en Él está la salvación, como veíamos por la mañana. Muchos creyentes dan culto a Dios, pero no tienen seguridad de la victoria. Pablo, no importaba la situación que se encontrara, él pudo continuamente confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo eso, sino que en medio de su debilidad, cuanto más débil soy, más fuerte. De verdad que Cristo se glorifica en mi debilidad. De verdad que es así. ¿Por qué el creyente no tiene estas seguridades? Yo lo he comprobado, continuamente me doy cuenta. Es porque dudan, porque no tienen seguridad en Jesucristo. Van a la iglesia, creen en Jesucristo, pero ¿por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos dice que tengo que creer en Jesucristo? Y más importante aún, ¿qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? Hay mucha gente, muchos creyentes que no tienen ese mensaje organizado en sus vidas. Entonces, continuamente se confunden. Continuamente, delante del problema, ¿qué ocurre? Sufren. No tienen seguridad.
dudaban. ¿De verdad Él ha resucitado? ¿De verdad Jesús es el Cristo, el solucionador de todos mis problemas? ¿Es la respuesta que Dios ha dado a mi vida? Os bendigo para que a través del mensaje de hoy no dudéis y que podáis disfrutar de la respuesta de que Jesús dice, yo estoy con vosotros. Pronto los creyentes y los no creyentes van a resucitar y esto será el fin del mundo. Y resucitaremos con un cuerpo para ir al cielo o al infierno. El primer fruto de esto, ¿qué es? La resurrección de Jesucristo. Cristo fue el primero que resucitó y esa es nuestra evidencia. Algo más importante, este Jesucristo que consumó todo en la cruz y que resucitó al tercer día, quebrantando el poder de la muerte y el infierno, ese Jesucristo está sentado a la diestra del trono, haciendo su obra que sobrepasa tiempo y espacio. ¡Qué gran bendición! Continuamente, sobrepasa todo tiempo y espacio. Dios nos ha dado unas evidencias. En este momento que los discípulos estaban reunidos dándole culto, aunque dudaban, aunque tenían ese corazón, aunque no tenían seguridad en ciertas cosas, en medio del culto, Dios les dio la palabra que ellos necesitaban. ¿Estáis dudando? Pero toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada a mí. Toda la autoridad. Yo tengo todo el poder. A veces, delante de un problema o la situación, podemos dudar, pero Jesucristo hoy dice que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las regiones, a todas las naciones, que en todas las regiones y en todas las naciones vayáis y ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Esto qué es? Que por toda España, por toda Latinoamérica, allí donde el Hijo de Dios esté, la confesión de Mateo 16:16, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea restaurado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Que esa confesión de que Jesús, tú eres el Mesías, aquel que había de venir a solucionar el problema que yo no puedo solucionar por mí mismo. Ese Jesús de Nazaret, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esa confesión sea restaurada en todos los lugares. Que esa confesión salga de la boca de todos los creyentes. Desde mi punto de vista, eso es lo que más le agrada a Dios. Mirar Europa, la historia de la Iglesia. Yo que vivo en Corea del Sur, cuando hemos viajado a Europa, incluso cuando han viajado un coreano, ¿qué turismo hacemos? Les vamos enseñando iglesias por toda Europa, catedrales. Pero por toda Europa la cultura completamente ha cambiado. María ha cogido esa posición y se ha exalzado poniendo a Jesús en un lugar incluso más bajo. Os bendigo para que a través de vosotros esa confesión que hizo Pedro hace 2000 años sea vuestra confesión. Bienaventurado eres, Pedro. Y sobre esta confesión edificaré mi iglesia. España, el mundo, no necesita otra cosa, sino creyentes que puedan confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A través de esta confesión, las puertas del Hades no prevalecerán. Dios empezará a edificar su iglesia. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque en tu vida está la confesión de que Jesús es el Cristo. Bienaventurado eres, porque tienes ese corazón de dejar de lado todo lo demás y mirar a quién, a Cristo. Tienes ese corazón de que solo Jesús debe quedar en tu vida. Te bendigo para que esta confesión sea restaurada. Os bendigo para que viváis en esta conclusión. Desde el principio Dios os llamó para que el Evangelio sea proclamado a través de vuestras vidas. Desde el principio
Dios os llamó para que a través de tu negocio, de tu vida, Cristo sea proclamado. Para eso Jesucristo murió en la cruz y resucitó solucionando todos vuestros problemas. Desde hoy, como he dicho antes, vivir con esa conclusión, con ese resultado. Dios me ha llamado al monte en el día de hoy. Y me dice, haz discípulos. Os bendigo para que os centréis solo en esto. Dios te ha llamado a ese monte y te dice, haz discípulos a todas las naciones. Como he dicho antes, David vivía centrado o vivía con ese resultado. Samuel oró, le ungió para ser rey. Él era pastor de ovejas, pero sabía que él iba a ser rey. Entonces, con esa conclusión, él creció, sabiendo que ese horario iba a llegar. Dios os ha llamado y a través de vuestra vida, discípulos que van a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se van a levantar. Vivir con esa conclusión. Entonces os daréis cuenta, mi problema de hoy no es un problema. Ni siquiera importa. ¿Por qué? Es un proceso. Es pasajero. Si vivís con esta conclusión, ni Goliat ni nada de lo que os pase os moverá. Os bendigo para que tengáis esta respuesta y esta conclusión. Dios te ha llamado para que salves las 237 naciones, la evangelización del mundo. Por eso vive con esta conclusión. Todo lo demás no importa. Veréis que toda autoridad en el cielo y en la tierra la tiene Jesucristo. Por eso Dios, Jesús que les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La iglesia. Bautizándoles. Esto es estableciéndoles como iglesia, con vuestra confesión, que Jesús es el Cristo. Vosotros sois la iglesia. Eso es algo que vosotros entendéis bien porque no tenemos edificio. Hay mucha gente que confunde con el que la iglesia es el edificio y van a la iglesia. La Biblia habla de que los cristianos se reunían juntos, unánimes, por las casas, en todos los lugares. Es una bendición tener un templo porque allí se puede educar a los remanentes con el Evangelio. La verdad que es algo muy importante incluso para cambiar la cultura de la región. Pero la Biblia habla de que la iglesia es el creyente. Vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois la iglesia. Entonces, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Estableciéndoles como iglesia. La última vez que viajé a España, muchos de vosotros, creo que en total fueron 5 o 6, si no recuerdo mal, recibisteis el bautismo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es el bautismo? Esa confesión de fe. Ahora conozco el Evangelio. Ahora conozco que Jesús vino para librarme del poder de Satanás, para morir en la cruz por todos mis pecados del pasado y presente y futuro, y para que a través de Jesucristo pueda encontrarme con Dios y mi vida empieza a ser restaurada. El creer en eso y hacer esa confesión es el bautismo. Por eso se hace delante de Dios y delante de la congregación. Yo creo en esta verdad. Esta es mi confesión. Por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo somos bautizados. La iglesia. Id, haced discípulos. Encontrar a esa iglesia que Dios ha preparado en todos los lugares. Igual que os ha preparado a vosotros. Hay gente como tú en la panadería de al lado, en la peluquería. Dios os va a guiar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué es esto? La evangelización. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Significa ayudándoles, enseñándoles para que su vida cambie al Evangelio. Una persona escucha por primera vez de Jesucristo. Por eso Dios envió a Jesucristo en mi vida. Por eso Dios dice que tenemos que creer en Jesucristo. Y si le creo, recibo la salvación, me vuelvo hijo de Dios. Y lo reciben y hacen una oración de aceptación.
Incluso el domingo empiezan a venir a la iglesia, pero en su vida no ha cambiado nada. Su día a día, desde el lunes al sábado, es lo mismo. Por eso, ¿qué ocurre? Que parece que no ven las respuestas. La evangelización no es otra cosa, sino que mi vida vaya cambiando al evangelio. Porque hasta ahora he vivido sin el evangelio, como ese viejo hombre del que hablamos en el primer mensaje. Esa era nuestra vida antes. Siguiendo la corriente, la potestad, la corriente del príncipe que tiene la potestad del aire, Satanás, consciente o inconscientemente, atrapados en ese destino, pero que ahora he recibido mi salvación a través de mi Salvador, Jesucristo. Entonces, enseñarles el Evangelio, ayudarles a que puedan disfrutar del Evangelio y así que puedan ir cambiando su día a día. Eso es lo que hacemos a través de los Darapán, de los estudios bíblicos durante la semana. No es otra cosa, sino que la palabra que hemos recibido, que se pueda estar aplicando en la vida de los creyentes, que puedan encontrar ese evangelio y que puedan disfrutarlo día a día, en su realidad, en su situación de hoy. Que puedan enfrentar su vida y todo a través de la palabra. Entonces, verán el cambio, verán la mano de Dios continuamente en sus vidas. Para ello, para que tengáis la victoria, Dios nos dio la mejor promesa. Yo estoy con vosotros. Por eso, esta semana, recordar este título, es el título del mensaje. Yo estoy con vosotros. Dios dice, yo estoy con vosotros. Querida iglesia, Dios os ha llamado, suya es toda la autoridad, Él lo hace todo, Él ha prometido estar con vosotros. ¿De qué te tienes que preocupar? Disfruta del Evangelio, disfruta de que Dios está contigo. Cuando dudamos o nos preocupamos es porque todavía no ha quedado solo Jesús, pero eso ya es de la semana pasada. Todo aquello que os bloquea, todo aquello que os destruye espiritualmente, lo tenéis que dejar ya en el monte de la transfiguración. Dejar a Elías, dejar a Moisés. Que solo Jesucristo quede en vosotros. Por eso os bendigo para que estas respuestas estén sobre vuestra vida. No dudéis. Dentro de la bendición del culto y vuestros tiempos marcados, os bendigo para que seáis testigos hasta lo último de la tierra. Dentro de vuestros tiempos, dentro del culto, que solo Cristo sea proclamado en vuestra vida. Y estoy seguro que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y corazones. Os bendigo para que disfrutéis durante esta semana que Dios está con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú abriste ese camino, nos llamaste para recibir la salvación y también nos has establecido como esos discípulos a través del cual la confesión de que Jesús es el Cristo, la respuesta a nuestros problemas, es restaurada a través de nosotros. Dios Padre, bendice a tu pueblo en el día de hoy para que puedan vivir en victoria con esa fe y esa seguridad de que tú estás con nosotros. Que solo Jesús quede en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.